Buenas tardes con todos. Soy el licenciado César López. Trabajo en la Clínica Santa Marta del Sur del Consorcio de San Pablo. Y bueno, ya tengo varios añitos con experiencia en asesoría de tesis, más que nada enfocada en la parte estadística. Esta vez, bueno, vamos a estar con el tema de los antecedentes, que es muy importante, porque, bueno, sacando yo mis cuentas con todo lo que he visto, suelen tener un conflicto en la parte de la discusión cuando los antecedentes no están bien realizados. Entonces, si empezamos a hacer una búsqueda bibliográfica y una selección de los antecedentes de manera adecuada, al final el capítulo de la discusión va a ser mucho más fácil, ¿no? Que es donde se complica o donde en general hay más errores y suelen pasar incluso, ¿no?, con los jurados o incluso con los asesores, ¿no? Entonces, ahora que están en el proyecto de tesis, tienen que ir revisando las tesis que están en el repositorio de la universidad y ver y comparar cuál es, ¿no?, la forma del desarrollo de la discusión, para que ustedes vean, se van a dar cuenta fácilmente de muchas falencias. Bueno, esta es la competencia que ustedes tienen que tener, que es una competencia transversal en la universidad según el modelo educativo de San Marcos, es que ustedes tengan unas competencias informacionales, ¿no?, y en gestión de la información, o también competencias investigativas, le dicen. El logro va a ser elaborar el marco teórico que le ayude a comprender el problema identificado respetando las pautas institucionales que hemos visto donde está en el instructivo, ¿no?, que es una parte del documento que les han enviado, que les han compartido al principio en la primera clase, recuerdo yo estuve. Esa guía para el desarrollo del proyecto de tesis y también de la tesis contiene un instructivo que es donde está detallado todas las pautas que deben seguir para hacer un buen proyecto, una buena tesis, ¿no? Bueno, creo que no vamos a poder con todo porque el tiempo es corto, pero idealmente deberíamos tocar todos esos puntos, ¿no? Búsqueda bibliográfica de manera estratégica, la idoneidad de los antecedentes es un punto también importante, y la valoración como evidencia, porque ahora todo es evidencia en medicina, o medicina basada en evidencia, o medicina basada en radiología. Yo me acuerdo que llevé un curso así, no sé si también, pero se llamaba radiología basada en la evidencia. Algunas cuestiones previas precisamente relacionadas con la guía. Ya deberían haber hecho esto, en teoría. Sé que es difícil, arduo el trabajo, pero hoy día nos toca esta parte ya del marco teórico, de las bases teóricas. Entonces, idealmente han tenido que pasar por esto, ¿no?, el planteamiento del problema. ¿Qué hago acá? ¿Cierro más? Es importante darse cuenta ahí donde está remarcado que hay que plantear el problema de investigación en forma interrogativa y que presente las mismas variables de estudio, conectores lógicos y unidad de análisis en lugar que figure el título. Entonces, mire, está mencionando que en eso que llaman formulación del problema, que a veces en otras literaturas solamente lo ponen como enunciado el problema, pero es lo mismo, sino que en forma interrogativa, contenga la variable de estudio, la unidad de análisis que figure en el título, y que eso va a ser muy importante luego para la selección de los antecedentes. Entonces, variables de estudio y unidad de análisis, ¿no? Bueno, también yo agregaría de forma personal el propósito del estudio, que clarifica bastante mejor un enunciado, pero no está en la guía. Así que no es, digamos, necesario, entre comillas, pero deberían considerarlo. Nadie les va a prohibir que pongan un propósito claro, que es una palabra, un sustantivo que va ahí en el
enunciado muy bien, pero si no lo ponen, yo asumo que no les obligarán a ponerlo, aunque debería estar. Según la guía hay que seguirlo, ¿no? Que así la han hecho. Bueno, también es importante tener bien claros los objetivos, pero más que nada para este tema de los antecedentes, el enunciado o la formulación del problema. Entonces, un poquito para llegar hasta donde deberían haber llegado, ¿no? Cuando uno va a un trabajo, un servicio, sea lo que sea, tomografía, resonancia, por cierto, yo me dedico a la tomografía, entonces, cuando vas al servicio de la tomografía y estás de alumno o estás ya de interno, te enfrentas a una realidad. Entonces, nosotros tenemos que estar atentos y observar, no solo mirar, sino observar, que es diferente, todos los detalles que ocurren alrededor. A veces calculando lo que sucede o preveyendo lo que va a pasar, un poco para acostumbrarnos a observar bien, no solo a mirar y a ser un agente impasivo de lo que ocurre, ¿no? Eso es lo que tenemos. Por supuesto que al observar hay un marco de referencia. Siempre están las clases, la teoría que hemos aprendido. En esa realidad vamos a encontrar esas 5 categorías de cosas: objetos, sujetos, procedimientos, relaciones y magnitudes de valor. Entonces todo eso tiene que ser interpretado, ¿no? Ustedes lo interpretan como cada uno tiene una subjetividad, una forma de pensar y unos conocimientos. Interpretes el mundo de alguna manera, pero considerando esas 5 categorías en casi todos, ¿no? Pueden haber más, o quizá algunos menos, pero en general así. Entonces, de esa realidad hay varias cosas que podemos rescatar ya como personas que tenemos un cierto conocimiento o manejo de algo, ¿no? De una especialidad, de una carrera, de una ciencia. De forma espontánea esto no va a ocurrir, pero en cierta medida lo podemos hacer porque ya estamos estudiando acá varios años. Vamos a encontrar unidades de estudio, unidades de análisis, unidades de observación, y de todo eso que está acá está en la literatura de la metodología de investigación. Ya he llevado su curso de metodología, me parece. Entonces, vamos a tendrán una idea de qué son cada una de esas cositas. Lo que normalmente nos encontramos, y en lo que quisiera que se enfoque siempre, es en las unidades de análisis, como justamente estaba en el instructivo, ¿verdad? ¿Y qué cosas son esas unidades de análisis? Normalmente en las investigaciones son pues los valores o las magnitudes con las que nosotros estamos en el día a día trabajando. Por ejemplo, en tomografía yo veo, por ejemplo, en números, dosis. ¿Cuánta dosis le hemos dado a un paciente al hacerle una tomografía de cerebro? Entonces ya tenemos esas dosis. Y hay unidades y hay magnitudes. En miligrays, hay varias, ¿no? En DLP, podemos tener también en milisieverts, dependiendo de qué campo estemos hablando. La protección radiológica normalmente son sieverts. Cuando queremos hablar solo directamente de dosis en miligrays, pero están ahí, ¿no? Esas cosas que tenemos que ponerle atención, por eso les decía observar. Y a partir de ahí van a ir reconstruyendo todo, van a ir averiguando qué son esos números o esos objetos ideales que van viendo, y van reconstruyendo y acordándose de toda la teoría que han aprendido. Entonces, de esa manera, un poco desde el detalle van hacia lo general, ¿no? Eso es lo que llaman el método inductivo. Tienen el dato, lo específico, el detalle, y a partir de allí van hacia lo general y empiezan a plantear su problema teniendo en cuenta las variables de estudio. Entonces, quizás algunos lo hemos hecho de forma al revés, tratando de aplicar toda la teoría que tenemos en la cabeza y encontrando esos detalles o algún enunciado que se nos ocurra, pero suele ser a veces muy, ¿cómo se llama? No salen esos estudios o son difíciles de hacer porque no empezamos desde la realidad misma. Entonces esto les va a ayudar un poco a que se concentren más en ese método inductivo
de ir a ver lo que está ahí en la realidad directamente en contacto con ustedes y luego a partir de eso empezar a plantearse recién el problema y también las variables. Esto es lo que nos tocaba, ¿no? Hoy día. Entonces, las bases teóricas y metodológicas, ese es el capítulo 2. Me gusta siempre enfrentarlo así, capítulo por capítulo, el capítulo 2. Me gusta más el 3, pero este es el 2. Ahí en el capítulo 2 tenemos el marco teórico y eso está compuesto por antecedentes, bases teóricas y definición de términos. ¿Ya? Hasta ahí nomás. Lo demás luego en la tesis es la parte metodológica. Las variables de personalización, la formulación de la hipótesis, pero vamos a llegar solamente con los antecedentes. Entonces dice acá, incluir un mínimo de 5 antecedentes. Los antecedentes, creo que ya es obvio, ¿no? Son aquellas investigaciones originales que nosotros tomamos, rescatamos de las fuentes bibliográficas para poder sustentar, es la palabra más general, sustentar nuestra investigación y muchas cosas más, pero sobre todo darle un sustento a lo que estamos haciendo en nuestra investigación. Dice también en el instructivo que las referencias se deben desarrollar desde el planteo según las normas Vancouver. Hay todo tipo de manuales de las normas Vancouver, solamente hay que revisar un poco, no me quiero centrar en eso. Yo he recibido clases donde hacíamos mucho de esto de las guías de redacción y búsquedas bibliográficas, pero creo que no es... Hay algo más importante que rescatar acá. Ahora, en la misma instructivo no funciona ese link, lo he comprobado, si he puesto el link actual, donde pueden entrar directamente a la página web de la revista esta de Anales de Medicina y ahí pueden encontrar algunos detalles también. Les va a redireccionar a varios manuales para el Vancouver. Bueno, según Gallot dice que sobre el saber hacer, que es ahora en lo que nos estamos enfocando según el modelo educativo de San Marcos, ya no tanto recepcionar conocimientos, sino saber aplicarlos, ¿no? Las capacidades y habilidades habilidades y capacidades que debemos tener son cognitivas y prácticas. Algunas de esas son manejar críticamente la bibliografía, lo que vamos a ver en el desarrollo del curso, de la clase, precisar el marco teórico, es importante ser precisos y específicos, seleccionar adecuadamente las publicaciones por el grado de difusión e impacto, y eso lo aprende un poco comprendiendo esto, el tema de las medidas bibliométricas. Hay estudios donde te dicen qué impacto tiene cada revista, hay un ranking, una puntuación para cada revista y en qué bases de datos están también, ¿no? Porque de eso va a depender. Leer y analizar un trabajo científico adecuadamente, muchos no sabemos o no hemos sabido leer correctamente un trabajo científico. O sea, cómo hacer un trabajo de investigación si no empezamos leyendo bien, interpretando bien y analizando bien todas las partes que tiene un artículo original. Sería como imposible, o sea, yo lo veo y resulta que a pesar de que sea así, sacamos adelante el proyecto, incluso la tesis, pero con una muy baja calidad, ¿no? Todo va a depender de eso. Cuando nos enfrentamos a un artículo tenemos la parte de introducción, que creo que es de repente la parte más facilita, pero luego cuando entramos a métodos o resultados encontramos cuestiones de diseño metodológico que nunca hemos escuchado, porque normalmente las investigaciones originales publicadas en grandes bases de datos son de alta complejidad y son diseños desconocidos, o entramos a la parte de resultados y ahí sí que todo el mundo sufre bastante porque son terminologías estadísticas. Yo llevo el curso de estadística, entonces de todas maneras tienen un mayor alcance, pero eso a veces se va olvidando y después cuando estás internado y estás abocado en tu proyecto y en la ejecución,
ya no te acuerdas, te hablan de términos estadísticos y si no los comprendes, de verdad es bastante difícil poder rescatar los datos que necesitas para que hagas una buena referencia y luego lo uses en la discusión. Ya acá quiero que se queden con esta idea de que las referencias luego van a ser utilizadas en la discusión, que es donde allí cumplen su papel más importante. Bueno, cuando hagan su primera búsqueda, que es en la etapa de inmersión que dice, van ustedes a aprender, ¿no? Ahorita estamos en eso. Aprendiendo acerca del tema que hemos elegido, vamos a bajar cualquier cantidad de artículos. Yo me acuerdo que bajé como 100 del tema que tenía, pero de eso solamente me quedé, pues creo que con 10 o con 8. Entonces, aprovechamos siempre la parte de la introducción para entender mejor el tema en los artículos, ¿no? Si directamente no vamos a los artículos. Ahora, lo bueno también es no solo leer artículos originales, que es donde ha aplicado el investigador el método empírico, es decir, ha ido y ha recolectado datos y con esos datos ha hecho su investigación, pero también hay artículos de revisión donde los autores recopilan investigaciones y sacan conclusiones a partir de esas investigaciones. Y eso es más o menos un poco lo que se hace justamente cuando estamos dentro del marco teórico, los antecedentes, las bases teóricas. Empezamos haciendo muchas investigaciones, empiezan así. Primero publican su artículo de revisión y luego hacen su investigación original. Muchas, ¿sabes? Es así, es clásico eso, encontrarse con un artículo de revisión que publicaron hace un año o dos y luego sale el artículo original, donde ya han hecho el experimento o han trabajado con cohortes, etcétera, todos los diseños que puedan haber. Entonces, luego de eso empezamos a entender mejor el tema y vamos seleccionando lo que mejor está a la mano, lo que mejor nos sirve para nuestro propósito de investigación, para nuestras variables y para eso que en la experiencia, en la empiria tenemos, que son esos datos, esos detalles que hemos visto al inicio, ¿no? Y luego ya a la etapa final hay una refinación que es justamente cuando van a presentar ya su informe final, ¿no? Hasta acá la inversión y la extensión podemos estar hablando del proyecto de tesis, pero la parte de la refinación viene al final, ya cuando van a terminar su informe, cuando ya tienen los datos, ya han hecho su estadística y ya tienen que pasar a la parte de la discusión. Allí sí tienen que descartar todo lo que no sirva, todo lo que no sea de consideración para su discusión y solo quedarse con lo mínimo. Por eso es que en el instructivo dice como mínimo 5 referencias. Por cierto, no indica nada sobre la antigüedad de las referencias, pero siempre recomiendan que no sea mayor de 5 años. Lo digo como recomendación porque no está especificado, yo al menos no lo he encontrado, pero suele suceder que a veces hay investigaciones muy buenas, pero que tienen más de esa cantidad de años. En ese caso se suele tratar de conversar con el asesor a ver si nos permite dejar usar esas investigaciones, porque no solamente se debe usar, y esto es personal, el criterio de la antigüedad, que es muy bueno en ciencias de la salud, pero no tan bueno en otras áreas, porque en ciencias de la salud se investiga mucho y las cosas cambian muy rápidamente. Entonces el conocimiento se desarrolla a una velocidad tremenda, que una cosa que fue publicada hace 6 años ya es muy antigua y está desfasada. Eso es cierto, por eso es importante la consideración de los años. Pero no en absolutamente todos los casos puede haber una investigación que sea muy buena, porque desde el punto de vista metodológico coincide bastante con lo que ustedes están queriendo hacer y pueden y deberían usarlo, ¿no? Y permitirles usar ese antecedente. Entonces es también muy importante el valor que tenga esa investigación, ese artículo para ustedes, para su propia investigación. Y hay investigaciones que son tan
buenas, porque ya tienen más años, y cómo no dejarlas usar, ¿no? Si si ha sido una investigación, por ejemplo, con una muestra amplia, con un margen de sesgo mínimo, entonces uno quiere usar ese antecedente. Espero que sus asesores no les impidan en esos casos, sino conversen con ellos y siempre susténtenles. Como dijo el profesor Lucín, todo lo que decimos acá es para nosotros aquí, luego ya el asesor tiene a veces su propio punto de vista, su criterio, pero siempre que puedan, sustentable lo que están diciendo, estaría muy bien. Hay otros que son muy tercos y no me entienden. Entonces, búsqueda bibliográfica, estrategia. ¿Cómo se empieza a hacer esto entonces? La búsqueda bibliográfica es parte de un gran tema, de un área de los saberes que se llama la gestión del conocimiento, ¿sí? Suena familiar, ¿no? Gestión del conocimiento. El conocimiento todo es el bagaje de información estructurada, sistemática, que usamos para enfrentarnos a la realidad y muchas veces de ellas mejorarla y sacarle provecho. De hecho, la ciencia de la salud, todo el bagaje de ese conocimiento está ahí para mejorar la calidad de vida de las personas. Entonces tiene una utilidad. Y como tanto el bagaje de conocimiento, son tantos la información que tenemos, tiene que saberse gestionar ese conocimiento. Lo digo porque cuando estén en el terreno, ya lo están haciendo, y vayan a buscar esa información, ese conocimiento, en las bases de datos se pueden marear. Yo me mareaba, porque había tanta información y ahora más, cada año hay más y más, que si no sabes discernir bien de lo que es útil, de lo que no, pues es difícil. Y además, no solo eso, sino en cuestiones más prácticas, por ejemplo, se te pierden los artículos, o lo leíste a la mitad y después lo dejaste por ahí, se te olvidó. A veces un proyecto de tesis dura más de un año y suelen perderse los datos, los artículos o las partes que has leído, sean ordenados en todo caso. Para nosotros que estamos acá en su primer trabajo de investigación, quizás no es el primero, me dicen si ya han hecho alguno antes, está bien con que solamente sean bien ordenados, ¿no? También hay gestores bibliográficos que les pueden ayudar a mejorar ese orden y hacer más rápido las cosas. Las pueden ir aprendiendo también, pero por sobre todo ser ordenados. Tienen que tener sus archivos en donde van clasificando los artículos, los que son de mayor utilidad, los que no han leído pero que pueden leer más adelante y que sean útiles, los que ya han leído y son muy buenos o medianamente buenos, e ir haciendo una serie de clasificaciones para que luego al final, cuando llegue a la parte de la discusión, al menos sepan ya definir cuáles son los que van a usar en su sustentación final. Entonces, la gestión del conocimiento se refiere al proceso sistemático de identificar, adquirir, compartir y utilizar conocimientos dentro de una organización para mejorar su eficacia. Y hasta ahí nomás, esto del que nos está diciendo acá, que es muy cierto, no solamente se aplica al mundo real de todos, en todas partes nosotros manejamos información financiera, la información en el trabajo. La gestión del conocimiento se puede aplicar a todo, incluso en el trabajo. Yo cuando estoy con mis colegas trato de hacer gestión del conocimiento compartiendo lo que yo sé o lo que he descubierto, mejorando un protocolo de lo que estamos haciendo, y eso también es gestión del conocimiento. Pero ahorita para nosotros la gestión del conocimiento se aplica a la universidad, al aprendizaje, a la formación académica, ¿no? Aquí la universidad es todo un sistema de gestión del conocimiento. Y dentro de la universidad está la investigación, y por eso todos nos graduamos con una investigación, con una tesis, ¿no? Entonces está súper enfocada en la gestión del conocimiento.
Entonces, para algunos detalles, ¿no? Algunas estrategias para mejorar la gestión del conocimiento. Creación de repositorios de conocimiento. Por ejemplo, cibertesis. Ahí está el repositorio y ahí están las tesis de otros colegas que ya han sustentado y ahí quedó, ¿no? Para que lo podamos revisar. Fomentar la colaboración interdisciplinaria. Claro, en la universidad se comparte la información entre profesores, ¿no? Y así vamos mejorando la educación, por ejemplo, o entre los alumnos, ¿no? Que comparten la información que tienen y así pueden mejorar de manera social entre todos. La formación y desarrollo profesional, que es pues, de lo que estamos hablando, cuando el profesor se para aquí y habla, interactúa con los alumnos, está compartiendo esa información y está haciendo gestión de la información. Yo, al haber hecho la clase, él he seleccionado los conceptos y tópicos más importantes, a mi parecer, de esto que estamos haciendo ahorita, que es el marco teórico, las bases teóricas y los antecedentes. Y los incentivos para la participación, ¿no? Siempre que podemos, dice ahí, ¿no? Las instituciones educativas pueden implementar sistemas de recompensas o reconocimiento para aquellos que contribuyen activamente a la creación y distribución de conocimiento. Entonces, puedes publicar un libro, puedes publicar en una revista, hay bastantes incentivos para publicar en revistas. Algunos de ustedes pueden recurrir al financiamiento de la universidad presentando su proyecto, ¿no? Si es uno muy bien elaborado, les pueden financiar su proyecto. Entonces es un incentivo, sigue siendo gestión del conocimiento desde el punto de vista de la universidad. Bueno, ¿qué son esas competencias informacionales que tenemos que tener, ¿no? Las competencias informacionales, seguimos en el tema, ¿no? Competencias informacionales o habilidades de investigación o de gestión de la información son las destrezas necesarias para la resolución de problemas de información, ¿no? ¿Para qué nos van a servir estas competencias informacionales? Esto es de una literatura europea, ¿no? El nuevo crédito europeo valora el volumen global del trabajo realizado por el alumno en sus estudios. Entonces, está enfocado en cuánta información el mismo estudiante puede generar, ¿no? Por ejemplo, con publicaciones. Y no solamente las horas de clase donde recibe clases, otros trabajos que puede hacer de manera grupal, por ejemplo, y presentarlo en la universidad como una nueva propuesta, innovar en la solución de algo, ¿no? Todas esas cosas, pues en ellas se están enfocando. Cuanto mejor sea su proceso de búsqueda de información, mejor serán sus trabajos y presentaciones. Es directamente proporcional, ¿cierto? Cuanto más ardua es la búsqueda de sus antecedentes, porque acá no hay nada más que esfuerzo y esfuerzo, mejor será el desarrollo de su proyecto de investigación, de su tesis. También no solo deberán encontrar información pertinente para solucionar problemas profesionales, sino también personales. Pues sí, toda la información sirve para muchas cosas, es multidimensional. Lo que aprendemos aquí, algunas cosas incluso de esta clase, se pueden aplicar en el mundo real, ¿no? Nos hacen un poquito más ordenados, tener un enfoque más sistemático. Yo me di cuenta de que me gustaba esto de la investigación porque pues, lo podía aplicar en todas las cosas que hacía, ¿no? Me hacía más sistemático, ordenado y preveía las cosas que podían pasar, ¿no? En eso ayuda bastante. Y te ayudarán a encontrar información de calidad tanto en la biblioteca de la Universidad de Sevilla como fuera de ella, ¿no? Bueno, para todos, ¿no? Por supuesto, ¿no? Buscar información es una habilidad que se va desarrollando con el tiempo. No es algo que ustedes van y ya encuentran lo primero que está ahí y bueno, eso lo usan, sino que van a descartar muchas de ellas y al final se van a quedar con lo mejor. Entonces, en ese gráfico vemos que las competencias informacionales empiezan con una pregunta, dice, ¿qué información estoy buscando? Para eso ya han planteado su tema, ya tienen el planteamiento y la formulación del problema para los que ya tengan. Y si no, pues deberían tener, ¿no? La idea en mente de cuál es el tema para que puedan ir
a buscar esa información. Si no sabemos qué estamos buscando, no vamos a llegar. ¿Dónde la encontraré? Pues generalmente en los repositorios, en las bases de datos, indexadas. No he encontrado, por si acaso, nada que diga sobre la calidad de las investigaciones que van a usar los artículos. En posgrado no te dejan usar, por ejemplo, tesis. Ya, aquí en la universidad, porque yo lo estoy haciendo aquí, ya hice una y ahora estoy haciendo otra. Entonces, no te permiten usar tesis. Tienen que ser artículos publicados en revistas indexadas en grandes bases de datos, ¿no? Porque tienen la ventaja de haber enfrentado todo un proceso de publicación. Entonces han sido revisados por pares, por eso que llaman, lo van a escuchar mucho, revisión por pares, que es donde un conocedor especialista del tema te revisa el artículo sin que sepa quién eras y todo, y luego le da el visto bueno, si no te lo rechazas, ¿no? Entonces por eso de ahí no han pasado las tesis, ¿no? Solamente por el jurado, pero no son revisores pares. ¿Y cómo lo vamos a obtener? Por supuesto, hay muchas estrategias de búsqueda, hay muchos tutoriales, vean en YouTube de cómo buscar artículos científicos, cuáles son las mejores bases de datos, cómo recuperarlos. Incluso hay formas de obtener artículos que son de paga y lo puedes obtener, ¿no? De alguna forma. También hay programas para eso. ¿Cómo lo vas a encontrar? En cómo vas a obtener esa información. Y si es de calidad, por supuesto, es quizá la parte más importante, medular de toda la búsqueda, que sea de calidad. Significa que te va a servir para tu investigación, porque coinciden mucho con la metodología y con el diseño que tiene la investigación que ustedes están pretendiendo hacer con lo que está ahí, ¿no? Y de que también esa investigación, ese artículo tenga la menor cantidad de errores, porque nada es perfecto. No crean que los artículos de investigación que están publicados, incluso en revistas indexadas grandes, son perfectos. Siempre tienen sesgos, imperfecciones, errores, y después, casi cuando ya van a sustentar a los chicos que ya les ha ayudado, yo les digo, pues ninguna investigación es perfecta, pero lo que tienes que saber es dónde están esas debilidades, esas falencias. Si tú sabes eso, vas a poder soportar la sustentación, porque le vas a decir a tu jurado que sí, que sabes que hay debilidades en tu investigación, han habido sesgos, pero eres consciente de ello. Eso te salva muchas veces, ¿de acuerdo? Entonces no es que ustedes van a ir a sustentar algo perfecto, no es así. En la realidad no es así, pero sí tienen que saber dónde están las debilidades de su propia investigación. Es importante. Bueno, entonces ya hemos hablado mucho de la búsqueda y todo, pero ¿qué es esa información? Que debe ser información científica, ¿no? Ya queda obvio a estas alturas, pero eso es lo que es una información científica. Entonces la información científica, ¿no?, principal fruto de los investigadores, es también el recurso más importante de la innovación tecnológica. Mira qué importancia tiene, es como un recurso, una fuente de la innovación tecnológica. Dice la UNESCO, ¿no?, que es parte de la ONU, la UNESCO promueve y apoya el libre acceso a ella. El libre acceso a ella, es decir, la accesibilidad en línea a la información académica para todos, libre de la mayoría de barreras impuestas por las licencias y los derechos de autor. Bueno, hasta ahí nomás. Entonces sí, hay esfuerzos institucionales a nivel regional y a nivel global para liberar esa información valiosa y de esa forma nos vayamos desarrollando mejor, porque toda la humanidad gana siempre cuando comparten las cosas. Y si compartimos lo más preciado que hoy día tenemos en la sociedad contemporánea, que es el conocimiento, pues mejor, ¿no?
ya han escuchado eso de la sociedad de la información y el conocimiento y todo el mundo, la economía actual, todo el planeta, todo su sistema económico está justamente basado en el valor de la información y del conocimiento. Por eso me gustó la estadística, porque era la ciencia justamente que estudiaba y que hacía posible convertir los datos mínimos, ¿ya?, los detalles, la experiencia, lo que encontramos ahí alrededor nuestro en información, y luego eso podría ser convertido en conocimiento, de repente con una reflexión mayor que va más allá de la propia estadística, pero que se puede hacer. Entonces todo empieza por el trabajo de recopilar datos, luego organizarlos y luego convertirlos en informaciones. Todo un proceso que también lo van a hacer, todo eso así igualito, pero en pequeñito, en la parte de resultados de su tesis. Entonces ahí pueden entrar al portal. Acá está el portal global de acceso abierto y es fácil de descargar la información que hay ahí. Esta página web que aquí tú puedes, te redirecciona a las diferentes bases de datos y bases de datos de acceso libre. Entonces es necesario gestionar esa información científica, ¿ya? Gestiona la información, pero es una gestión de la información científica de acuerdo con nuestras necesidades investigativas. Un poquito estamos hablando en todo esto, pero acá lo está detallando mejor. Saber plantear con precisión nuestras necesidades de información, ya lo dijimos. Tener un conocimiento suficiente de las fuentes de información, tanto generales como propias. Lo estamos viendo, las fuentes de información de nuestro campo de trabajo, según lo que estemos haciendo en el área que si estamos haciendo una tesis en tomografía, ¿no?, tiene que ser información pertinente de esa área, de ese campo. Saber buscar y acceder a la información que necesitamos, lo hemos dicho. Valorar correctamente la información obtenida, lo hemos dicho también. Procesarla y reelaborarla para crear nuevo conocimiento, que es lo que van a hacer en su investigación, en su tesis. Coger lo que ya hemos hecho, bueno, me refiero a la comunidad científica, y luego usarla para generar conocimiento novedoso, que ese es el fin, ¿no?, de todo esto. Comunicar correctamente los resultados de nuestro trabajo a otros. Quisiera que muchos de ustedes acaben no solamente con la tesis y su grado, sino también con un artículo. En posgrado no solamente te dicen ya la tesis, sino también que tienes que hacer un artículo basado en esa tesis. Entonces sería genial que muchos acaben con eso. Hay incentivos, justo lo estaba leyendo en la revista de acá de San Fernando, que es Análisis de Medicina, donde dice que si obtienes una nota sobresaliente, que sería un 18, 19, 20 en tu tesis, puedes publicarla, ¿no? Puedes tener más facilidades para publicarlas en la revista. Hay ese incentivo, ¿no? ¿Para qué sirven ya directamente las bases de datos académicas, de donde vamos a ir obteniendo la información? ¿Sí? Ya estamos como por la mitad. Entonces, porque he querido que le den importancia al valor que tiene todo esto y al contexto en el que se encuentra esto, que al final pues termine en una búsqueda, ¿no? Muchos dirán, ay, pero es sentarse en la computadora y a ver qué encuentro y bajar las tesis, pero tiene un contexto, ¿cierto? Pues está integrado a todo el conocimiento, el desarrollo humano, académico, de investigación. No es una cosa pequeña, es parte esencial y la parte donde uno más se esfuerza, por cierto, pero que luego termina en grandes cosas, ¿sí? Que es el contexto que estamos viendo. Muchos pueden terminar no solamente haciendo una contribución teórica, sino también práctica para el desarrollo de la carrera, ¿cierto? Muchas cosas se pueden hacer. Cuando se empieza a diseñar un proyecto de investigación, pues nace de una idea, ¿cierto? Ya estamos pasando por eso, ¿no? Nace de una idea, pero existe cierta distancia entre esa idea y la pregunta de investigación a la que hemos llegado. Tú te planteas una pregunta
Tuviste al principio una idea, pero de esa idea asumo que desconoces, porque cuando uno hace una investigación, sobre todo en pregrado, en estos niveles, desconoces muchas cosas, todo es una novedad, ¿no? Entonces vas a ir profundizando, no solo en pregrado, sino también en posgrado. Bueno, quizá por ahí alguien que ya tenga como 3 doctorados, quizá no le sea tan raro el conocimiento que está ahí, pero cuando estamos así empezando, todo es como un cuarto oscuro, ¿no? De verdad, literalmente es como un cuarto oscuro. No sabes dónde estás, vas a tropezar, pero poco a poco se va aclarando las cosas, ya que vamos leyendo. Entonces, por eso dice que todo empieza con una idea, pero hay un trecho muy grande entre la idea original que tuviste con lo poco que sabes hasta la formulación del problema, que es lo que tienes que resolver, ¿no? A eso se refiere hasta la pregunta. O sea, ¿cuáles son los recursos de conocimiento e información que tienes que tener para responder a esta pregunta que empezó por una idea? En esta forma podemos entonces conocer que puede existir lagunas del conocimiento según criterios especialistas, ¿no? Esta es la oportunidad para realizar un nuevo según ciertos especialistas, esta es la oportunidad para realizar un nuevo estudio o repetir intencionalmente un estudio previo, ¿no? También en este contexto se necesita buscar y leer investigaciones publicadas para entender qué se hizo en el área de estudio. Este paso se conoce como revisión o búsqueda de literatura, pero antes de ser discutidos y analizados deben ser primero artículos de relevancia y calidad. Pero hay que distinguir estas 4 cositas cuando vayan a hacer su capítulo 2 de marco teórico. Miren, están así en colores, importante. Dice, marco teórico, estado del conocimiento, estado de la investigación y estado del arte. ¿Sí? Esto que llaman ahí estado del arte son los antecedentes. Y eso que está ahí como marco teórico, en nuestro instructivo, es lo que llaman la base teórica, ¿cierto? Acuérdense que eran antecedentes y luego bases teóricas, ¿no? Pero en la mayoría de literaturas a eso que llaman base teórica le dicen marco teórico. En el instructivo marco teórico está como general, ¿no? Entonces, la base teórica y de definición, o también la definición de términos, que es el otro punto, ¿no? Es antecedentes, base teórica y definición de términos, esos tres partes, ¿cierto? Algunos a la definición de términos le llaman base conceptual o marco conceptual. Son palabras que van a ir encontrando en los libros o artículos que hacen temas de investigación, pero más o menos son lo mismo, ¿de acuerdo? Al menos eso de la definición de términos. Entonces, ahora vamos a ir diferenciando qué es cada uno de ellos, ¿eh? No, porque son diferentes y bastante diferentes. Con lo que estamos, bueno, yo lo he puesto así, en otros sitios no lo clasifican así, pero lo he puesto en orden de mayor a menor, más o menos para ir entendiendo de forma general hasta lo más específico. ¿Qué dice el marco teórico? Dice, hace alusión al análisis de diferentes posturas epistemológicas y disciplinas respecto a la categoría de análisis y selección. Posturas epistemológicas, entonces, son los fundamentos de una ciencia. Dentro de una disciplina científica, una ciencia, sea básica o sea aplicada, siempre existen estos marcos teóricos, incluso a veces no solo uno, sino 2, y hay que saberlos entender, ¿no? Porque tienen diferentes puntos de vista. Toda esa generalidad que sustenta el conocimiento de las disciplinas y de las ciencias es lo que llamamos marco teórico. Bueno, esto es un poquito para más epistemología, para filosofía de la ciencia, usan así esta clasificación.
El estado del conocimiento se encamina hacia un público más amplio de estudiantes, vamos bajando de rango, ¿verdad? Se encamina hacia un público más amplio de estudiantes académicos y tomadores de decisiones interesados en el ámbito educativo. Entonces, por ejemplo, lo que estamos haciendo ahorita es eso, estado del conocimiento. Les estoy explicando cuál es el estado del conocimiento alcanzado en la academia, en la universidad, y lo estoy tratando de transmitir hacia ustedes. Eso es hacer un estado del conocimiento. Todo lo que sus profesores les enseñan acá es estado del conocimiento. Cierto que es diferente al marco teórico, porque no siempre están hablando pues, de corrientes científicas, fundamentos, leyes como la física o la química o la biología, cosas que sustentan una ciencia. Y ese es el estado del conocimiento. Entonces se practica aquí a diario. El estado de la investigación, dice, está dirigido a un asesor más restringido, es decir, a investigadores especializados en alguna temática y a tomadores de decisiones también. Entonces, los profesionales hacen eso. Cuando estás en un servicio y, por ejemplo, desarrollas un nuevo protocolo en base a una investigación que has leído, a un artículo que han publicado, lo que estás haciendo es eso, revisando el estado de la investigación, es decir, cuál es lo último que se sabe acerca de ese tema práctico que tú tienes en tu labor. Por ejemplo, quieres desarrollar un mejor protocolo para hacer una angiotomografía de arterias pulmonares. Hace tiempo hubo bastante innovación en eso, con el tema de los volúmenes inyectados, de contraste. Entonces uno tenía que leer todo lo que se había publicado de ese tema para poder innovar, ¿no? Para poder mejorar el protocolo. Y eso es hacer una revisión del estado de la investigación, diferente que los otros, ¿verdad? Se nota, creo que se nota. Y luego el estado del arte, que va dirigido a la formulación y justificación específica de problemas de investigación, que es lo que queremos hacer en nuestros antecedentes. Esos antecedentes son esos, ¿no? Entonces, esos artículos originales, esas investigaciones, es lo que va a dar sustento, pero específicamente al enunciado de nuestra investigación, a la formulación de nuestro problema. O sea, ya es lo más refinado de todo, ¿cierto? Entonces son 4 categorías que hay que revisar y distinguirlas unas de otras. Ya como que termina la parte pesadita, ¿ya? Entonces, ¿cómo puedo acceder a los artículos de investigación? 1000 formas. Yo he puesto acá este blog que lo hice cuando era estudiante, todavía sigue en línea. Lo hicimos cuando yo estudiaba con mis compañeros, y bueno, hay una pestaña ahí que dice búsqueda bibliográfica, ¿sí? La última. Ingresas ahí, es solamente un ejemplo, hay muchas así igual. Y dentro de la búsqueda bibliográfica van a encontrar, yo puse ahí todos los links que encontré hasta ese momento de las bases de investigaciones, bases de datos. Entonces están incluso organizadas por calidad, ¿no? De mayor a menor calidad. Scopus Elsevier, por ahí está arriba como las mejores. Y hay otras que tienen mediana categoría, cielo, y otras que no tanto. Lo pueden encontrar. Entonces, cuando van a hacer su búsqueda bibliográfica, siempre es específica. Por ejemplo, acá vamos a poner que es la angiografía. La angiografía está dentro de un área o una especialidad, se le podría llamar. Tomografía, eso está dentro de un área del conocimiento más grande, que es la tecnología médica, la radiología, y eso a su vez dentro de las ciencias médicas. Y cuando es una investigación, tiene que tener así todo el contexto para saber centrarse en lo que estás haciendo. Una vez que has dado con esa parcela de conocimientos, que por más que sea un fragmento del conocimiento más grande, es en lo que realmente uno
uno en la práctica dirige su investigación, porque no puedes abordar todo. No puedes hacer una investigación que tenga que ver con todas las ciencias médicas, sería imposible, nadie lo ha hecho y nadie lo hará. Es demasiado amplio, ¿no? Ni siquiera de toda la tecnología médica y ni siquiera de toda la tomografía. Podría ser, por ejemplo, en este ejemplo, la geografía, que es una parte que sí se puede llevar a cabo de manera práctica en una investigación. Entonces, al hacer ustedes eso, ojo con esto, es muy importante porque se van a dar cuenta que así funciona un poco esto en el mundo. Lo que tienen que ir es a reconocer a los autores principales que investigan en eso. Muchos cuando empezamos no nos damos cuenta y solemos perder buena información por no reconocer a los que más están investigando en ese campo y a los que son mejores. Y normalmente pueden estar en cualquier parte del mundo. Normalmente en Estados Unidos o en Europa, en los países de habla inglesa, ahora bastante en China, ha aumentado su producción científica enormemente. Pero bueno, por ejemplo, para el tema de geografía, esos tres autores, sobre todo Fleischmann, son fantásticos en tomografía. Y hay muy buenos artículos para tecnólogos que él prepara. O sea, son autores que hacen artículos para tecnología médica, no son de diagnóstico médico nada más. Pero están especializados en eso, ¿no? Entonces, yo cuando hice mi búsqueda bibliográfica sobre ese tema, me di cuenta que esos eran los tres mejores autores que hasta ese momento yo encontré y cuáles eran sus investigaciones. Hay que tener en cuenta eso. Bueno, este es un ejemplo, ¿no? de una investigación que estaba haciendo. Era mi tesis de maestría. Entonces dice: desarrollo de métodos estadísticos para el procesamiento de neuroimágenes, ahora que está de moda, ¿no? Pero esto yo lo hacía hace como 5 años. Porque todo esto se puede manejar incluso con mucha estadística, ¿no? El fundamento matemático de lo que ahora hacen en estas ciencias, desarrollando un nuevo software, tiene un fundamento completamente estadístico. Entonces, bueno, cuando yo quise investigar ahí, determiné que había grupos de investigaciones en todas las partes del mundo, pero estos eran los principales. Y el que más atención puse es el del SMART y del John Hopkins, ¿no? Que ahí tienen eminencias en esos temas. Y es un grupo, siempre no es uno solo, hay uno más importante, pero hay todo un grupo que publica, redunda en el mismo tema y va mejorando así. Reconozcan entonces esos grupos de investigación, grupos de trabajo. Y también las revistas que publican sobre esos temas. Hay revistas que están especializadas en todo, ¿no? Hay revistas en radiología, pero a su vez las revistas en radiología están especializadas en algún tema específico, puede ser en resonancia, puede ser en tomografía, y ahora están empezando a especializarse, a publicar bastante sobre inteligencia artificial. Pero tienen que saber qué revistas son las que publican constantemente sobre eso. Y nuevamente los autores, ¿no? Ahí está, véase cómo mi enfoque en ellos. ¿Quiénes están publicando lo último en ese tema? Entonces me aprendo incluso sus nombres, su historia, su biografía, y luego veo todo lo que han publicado y reviso todos sus trabajos, ¿no? Ahí están los trabajos en algunas revistas importantes, es lo que llamamos revisión del estado del arte, ¿no? Esta fue una tesis que asesoré último, se llama Monitoreo de la dosis de radiación en pacientes que se realizaron procedimientos de intervencionismo. Entonces era dosis en intervencionismo, ¿cierto? Se nota, vamos adelantando un poco, monitoreo es lo que yo les decía, el propósito, porque lo que quiero es monitorizar, es mi último fin. Ojo a esto, porque acá ya es lo que les va a ayudar y a ordenarse un poco más, aparte de todo lo abstracto que ya hemos hablado, pero a partir de aquí sí pongan mucha atención. Monitoreo es lo que hemos llamado entonces propósito. Las variables, que también está en el instructivo, la guía,
dice variables, ¿no? Eso sí lo dice explícitamente, variables. Es la dosis, puede ser el intervencionismo cardiovascular. Ese sería nuestra variable. Y entonces ya hemos reconocido, incluso está la población, ¿no? Dice, en pacientes que se realizaron procedimientos de intervencionismo. Hasta a la guía anterior decía, y la mayoría de manuales y libros dice, en tu título no debe faltar el propósito, las variables y tu población. Y adicional a eso puede ser el lugar donde lo estás realizando. Entonces ahí vamos reconociendo. También la unidad de análisis se llega a notar, pero todavía no mucho, pero no es fácil, no es muy difícil darse cuenta de que es la dosis, ¿no? Y es lo que vamos a ver y observar directamente, las dosis. Ahí está también, ¿no? Ellos son los principales autores. El más capo de todos es él, ¿no? Walter. Eliseo es de España, hasta tiene su canal de YouTube, creo. Habla todo sobre ese tema de protección radiológica. Hay estudios muy importantes, solo los he puesto porque fueron los estudios más importantes, ¿no? George, creo que es de Francia, ¿no? Y bueno, el otro grande de la protección radiológica, entonces ellos han sido presidentes, funcionarios de las sociedades de radiología, de protección radiológica en Estados Unidos o en Inglaterra. Así que son los pesos pesados, y de ellos ustedes tienen que leer sus artículos. De esta gente, o sea, lo que quiero decir es que no es que ustedes van y encuentran de un autor por ahí desconocido, de la India, qué sé yo, de no sé dónde. Les sugiero que lean los trabajos de investigación de la gente más importante, ¿no? Después pueden ir leyendo lo demás. Los europeos, ¿no? Y por acá no lo he puesto, pero habrán oído hablar del doctor Carlos Ubeda. Bueno, cuando él era profesor, más dedicado a eso, ahora creo que está en otras cosas. Es candidato a algo en su país, es chileno. Venía y hablaba mucho de estos temas de protección radiológica, y tenía su revista, era decano de la facultad y en la Universidad de Tarapacá, y venía a dar conferencias aquí y siempre estaba por todo el mundo. Entonces él también es quizás el personaje más importante en la protección radiológica en Latinoamérica. Contribuí también con él en una investigación que está realizando, creo que no la ha publicado todavía, pero hace varios años la está realizando, solo que es muy arduo y necesita muchos datos. Y bueno, también para las bases teóricas lo usamos pero ningún artículo, porque no había publicado un artículo original hace poco, y específicamente en pacientes adultos. Sí había hecho en pediátricos, pero no en adultos, y la investigación que teníamos era en adultos. Entonces, es un punto por lo que... Y todas las sociedades de protección radiológica, la famosa ICRP, conocidísima, la IAE, etc., ¿no? Ahí cuando entren a sus web, siempre ellos están promocionando sus últimas investigaciones y te dan el link para las revistas que escriben para estas asociaciones. Entonces, de ahí encuentran bastante información. Eso es, ¿cómo se llama? Dijimos, una búsqueda estratégica de los antecedentes de investigación, ¿no? Esta es la estrategia, a eso me refería, ¿no? A la estrategia. Luego, algo que se ha llamado pensamiento estadístico, y es la parte que más quiero que se enfoque. Siempre voy así de menos a más, ¿no? Pero creo que con esto voy a culminar, entonces, porque es parte de la experiencia que yo he vivido con mis asesorías, ¿no? Eso llamamos pensamiento estadístico.
Es un proceso que es muy parecido a lo que nos cuentan en los textos de metodología, ¿sí? Solo que le han puesto ese nombre de pensamiento estadístico porque se han enfocado más en darle importancia a los datos empíricos y que a partir de esos datos generar todo el conocimiento. ¿Qué es lo que yo les decía al principio? Vayan y observen su realidad y rescaten lo que está siempre a la mano, a la vista nuestra, en la observación directa que tenemos, dónde estamos, y a partir de ese dato ir abstrayendo hacia lo más general. Esa es la estrategia. Y eso es un poco el enfoque estadístico que tiene en la investigación. Es como el aporte de la estadística a la investigación. No solamente la estadística está en el capítulo 3 de tu tesis, sino está en todo, desde el origen mismo, incluso desde que observas el mundo, la estadística está presente. Entonces, el pensamiento estadístico, igual que tradicionalmente lo hemos visto, considera el planteamiento, los procedimientos estadísticos y la interpretación. El planteamiento es de lo que estamos ahora, ¿sí? Luego el procedimiento estadístico, ya lo vemos en el capítulo de resultados, y la interpretación es a partir de los resultados, valorar la información que hemos obtenido, darle su cabida en los descubrimientos, su importancia, su relevancia y para qué sirve, incluso si es algo que se puede practicar, la gran utilidad práctica que tenga, ¿no? Y bueno, creo que estamos en un área de la ciencia que es aplicada. En teoría, todo lo que hacemos debería estar al menos más de un 50% dirigido a cosas que se pueden aplicar y que no queden nada más en la teoría, ¿sí? Pero ¿se practica eso? No. El 99% de las tesis hacen un aporte a lo teórico, pero no en la parte práctica. O sea, no se pueden llevar a implementar, por ejemplo, en un trabajo, en un servicio, cambiando algo, ¿no? Es un poco paradójico porque nosotros estamos en el mundo de las ciencias aplicadas. La tecnología médica debería enfocarse en esa parte de la investigación, de la aplicación. Bueno, miren, la discusión, tenemos el propósito, el objetivo, la parte del planteamiento, los resultados, los procedimientos estadísticos, y en la interpretación está la discusión y la conclusión. Ahora, cuando nosotros lleguemos a la parte de interpretación y nos enfoquemos en la discusión, vamos a necesitar lo que hemos hecho en el planteamiento, ¿no? Lo que hemos hecho en el planteamiento. Y también la conclusión, lo que hemos hecho en el planteamiento. Bueno, la discusión responde a los objetivos de investigación. Ya ustedes, los que han avanzado más, tendrán sus objetivos generales, específicos. Entonces, las discusiones responden a esos objetivos. Y la conclusión al propósito general. Por ejemplo, en la que estábamos viendo al monitoreo, ¿no? Yo quería monitorear la dosis, ¿no? Entonces, después de todo ese monitoreo que hice, ¿a qué conclusión me he llegado? Entonces, la respuesta al propósito es la conclusión. Igual, para cada objetivo hay una también respuesta que se llama discusión, las respuestas a cada objetivo que también he planteado. Acuérdense de eso, porque aquí lo van a ver todavía más mejor. Entonces, vean, el propósito, los objetivos que he planteado a partir del propósito. Los objetivos, recuerden que los objetivos son como las acciones o las partes que nos hacen llegar a cumplir nuestro propósito. El propósito no se puede cumplir sino a través de objetivos. Y los objetivos que usamos para cumplir nuestro propósito pueden ser muy diferentes. No hay ninguna regla que te diga estos son los objetivos que tú tienes que cumplir para llegar a este propósito. Se pueden llegar de varias maneras al propósito, por eso es el propósito. Entonces, luego entre estos objetivos y los resultados hay métodos, estrategias y estadísticas, ¿no?
que van a hacer que yo llegue a unos ciertos resultados. Entonces, para cada resultado, para cada objetivo voy a tener un resultado. Y se van a dar cuenta que también para cada resultado voy a tener una discusión. Habíamos dicho que la discusión responde a cada objetivo que tenemos, que hemos planteado. O sea, proyéctense, porque si tú y ustedes ya se han planteado 5 o 6 objetivos, ya saben que más adelante en su discusión van a tener que hablar de esos objetivos y explicarlos luego tras haber hecho su ejecución y el procesamiento de sus datos. Entonces, pero, aquí viene la parte que les estoy diciendo, entre la discusión, una o las 3 o todas las que hayan, y los resultados que he obtenido a partir de mis datos recolectados, está el marco teórico, donde están los antecedentes y las bases teóricas. Es decir, que yo tengo que explicar mi discusión, redactarla, mi discusión, en función de mis antecedentes y mis bases teóricas. No es así nada más, no es poner un mínimo comentario como en casi todas las tesis está, sino tengo que basarme en ese marco teórico. Entonces, el elemento que le da sustento a mi discusión y por lo tanto también a la conclusión va a ser el marco teórico, los antecedentes y las bases teóricas. Entonces, dense cuenta que es importantísimo que ahora en esta parte del proyecto ustedes seleccionen los mejores antecedentes, es decir, los que más les van a servir a ustedes en su investigación. Porque ¿cómo van a poder hacer una buena discusión si no tienen buenos antecedentes? No van a poder explicar en su discusión los resultados de su investigación. Sigan la lógica, no voy a poder interpretar adecuadamente mi resultado sin un buen marco teórico. Entonces, entre el resultado y la discusión está el marco teórico, los antecedentes que estamos viendo. La mayoría termina ejecutando y se enfrenta a su discusión sin haber tenido en cuenta esto desde el inicio. Y por eso pues, surgen los problemas. Listo. Esta era la parte teórica. Por supuesto sigue más, como les había puesto en el plan de clase, sigue la debilidad de los antecedentes y después el valor según la medicina basada en la evidencia o en la radiología, ¿no? Pero quizá lo podríamos ver después. Ahora lo que les quiero mostrar, esto de acá. La parte práctica, ¿cierto? Esto es un taller, entonces tiene que ser con parte práctica. ¿Sabe por qué no proyecta? ¿Alguien sabe? No sabe.